Pues buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida desde los diálogos agro post-COVID del 19 y hoy vamos a disfrutar de una nueva experiencia dentro de la temática que nos toca esta semana de digitalización e inputs de contribución a la sostenibilidad. Como ya sabéis, estos diálogos agro post-COVID están organizados por el AQUISMA Nubles y por la Fundación para la Agricultura del Conocimiento. Colaboran además con nosotros UACOGA, Cooperativas Agroalimentarias, el CITA, SNEPI, Mayata, Aragón Radio, Marca Kilómetro Cero, la Asociación de Periodistas Agroalimentarios. Esta tarde tenemos con nosotros a Marca Mercadal de Sonea, que es una empresa especialista en teledetección y GIS, ubicada en el Parque Tecnológico Hualca, que desde el 2014 lleva desarrollando servicios en las áreas de medio ambiente y agricultura, apostando por las nuevas tecnologías y la innovación. A mí esta parte me gusta mucho porque parece que es magia, convierte los datos de teledetección en información. Y con ello, pues, se sirve en esta información para mejorar la eficiencia de insumos y hacer una herramienta útil para el asesoramiento técnico, con lo que se contribuye a incrementar la sostenibilidad. Antes de pasar la palabra a Marta, recordaros el sistema de organización de la sesión. Así que al principio tendremos una exposición de 20 o 30 minutos de Marta. A la derecha, en cualquier momento, podéis hacer las preguntas por el chat y cuando acabe la exposición haremos un pequeño diálogo con Marta, le enviaremos todas las preguntas y seguiremos la discusión hasta que acabe la hora. Así que os dejo con Marta, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a disfrutar de tu exposición. Ahora te paso. Perfecto, gracias. Sí. ¿Sí? Vale, comparto pantalla ya, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ay, se me olvidaba una cosita. Recordar que durante la exposición las cámaras apagadas, los audios apagados, para disfrutar mejor de la exposición. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Vale. Perfecto. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias. Gracias por la invitación a que pudiéramos tener esta oportunidad de hacer esta presentación. Gracias a la organización, a todos los asistentes y espero que sea capaz de explicar bien lo que quiero explicar y que al final contribuya un poco a aportar un granito de arena en todo este debate, en todas estas experiencias y toda esta temática que sin duda felicitamos a la organización porque desde luego el contenido es más que interesante y todo lo que habéis montado, ¿no? Bueno, pues como bien ha introducido Olga, voy a hablar sobre el uso de la teledetección y también de sensores para una mayor eficiencia. Vamos a hablar de los datos que proveen las diferentes tecnologías y no solo eso, porque de hecho el otro día, el jueves pasado, en el diálogo que hubo de digitalización e inputs, hablaban de que las herramientas, de que la tecnología, es una herramienta para llegar a un fin, no un fin en sí mismo. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo, porque de hecho hay una multitud de datos disponibles y que al final lo que vemos interesante es cómo se maneja esa información y cómo se transforma en datos para que realmente sean útiles y tengan unas aplicaciones reales y concretas y dirigidas a resolver unas necesidades. Primero de todo, comentar quiénes somos Sonea. A ver, sigue la pantalla. Parte ya lo ha presentado Olga. Somos una empresa de Huesca que estamos en el Parque Tecnológico Hualca y hacemos soluciones, nos dedicamos a hacer soluciones de teledetección y SIG
principalmente con imágenes de satélite. De hecho, todo lo que voy a presentar en materia de teledetección se basa en el uso de imágenes de satélite, pero también trabajamos con otras herramientas. Y luego combinamos la información con otras tecnologías, como son los sensores en campo, de la mano de la empresa IG4 Agronomía, precisamente porque compartimos la misma visión de transformar esos datos en información. Y actualmente hemos trabajado ya en más de 2.000 hectáreas de cultivo, monitorizadas a nivel de parcela o de finca. Principalmente trabajamos en parcelas en España y Portugal, algún otro proyecto concreto fuera, en cultivos leñosos, olivo, almendro, frutal, viña y también hortícolas y extensivos. Utilizar esta información, ¿para qué? Pues para medir, en primer lugar, para medir, por tener un mayor control sobre las plantaciones, parcelas y qué está sucediendo. De hecho, lo que siempre decimos con IG4, con la empresa IG4, es que si no lo puedes medir, no lo puedes gestionar o no lo puedes mejorar. También para tomar medidas por lo antes posible para evitar el poner en jaque la producción, ¿no? Ser eficientes tanto en el trabajo de campo, para ser eficientes en el trabajo incluso de oficina, gabinete, y ser efectivos en la aplicación de los recursos de los insumos. Siempre planteado como herramientas de apoyo, nunca sustituyen, pero complementan con otra visión e otra información complementaria. Y primero de todo voy a explicar brevemente qué es la teledetección, qué información nos da, ¿no? La teledetección y los sensores, para entenderlo un poco mejor. La teledetección no es más que la captura de información acerca de un objeto sin entrar en contacto con él de forma remota. Y engloba no solamente la captura, sino que engloba también el conjunto de técnicas y conocimientos necesarios para ese tratamiento e interpretación. Nosotros cuando empezamos con la empresa en 2014, había un boom de todas las posibilidades de los drones, que fue un poco también lo que nos animó a meternos en esta línea de trabajo. Pero realmente la teledetección no es tan nueva. La teledetección ya se empezó a hablar de la teledetección en los años 60 y, de hecho, el mundo del satélite ya viene trabajando de mucho antes, aunque es verdad que en los últimos 5 o 6 años pues ha habido un mayor desarrollo, unos avances que permiten unas posibilidades más que interesantes para el sector de la agricultura. Hablaba de qué es la captura de información sin entrar en contacto. Bueno, pues esta información lo que se hace es que se registra a lo largo del espectro electromagnético y cada objeto que se observa y que se captura información tiene una firma espectral que lo caracteriza. Entonces, la nieve refleja mucha información y por eso tiene esa curva que veis, o sea, tiene esa línea horizontal que veis, el agua absorbe más energía y la vegetación tiene una firma que lo caracteriza y más, siendo que nosotros solo somos capaces de ver esto, que es la vegetación vigorosa se ve en verde y por eso tiene un pico en el verde. Hay otra información que está, no sé si veis también el puntero, bueno, que está en la parte del infrarrojo cercano, más lo que vemos está relacionado con los pigmentos y hay otra información, por ejemplo, allí que es más relacionada con la estructura celular de la vegetación, que nosotros al trabajar, hacer operaciones matemáticas con estas bandas de información, nos permiten ver cosas que no somos capaces de ver con el ojo humano. Y por eso, por ejemplo, si nosotros nos pusiéramos en una avioneta a ver una ciudad, lo veríamos así. Y si nosotros cambiamos la banda que refleja en el infrarrojo con lo más relacionado con la salud de la vegetación, ese pico de la estructura celular que he comentado, y hacemos que lo que refleja allí se pinte en rojo, que sí que somos capaces de ver, veríamos esto. Entonces, vemos que de esta forma somos capaces de detectar cosas que de otra forma no hubiera sido. Y es que allí el campo de fútbol es de césped artificial, ¿vale? Y por eso nos refleja en el rojo. Nosotros, entonces, la teledetección nos permite ver síntomas de la vegetación. Datos del presente y del pasado, muy interesante, porque se registra la información y viene tomándose desde hace mucho. Nos permite tener esa visión global y de información que no somos capaces, como decía antes, de ver. Y con los sensores, por otro lado, lo que miden son datos de
del manejo de temas de caudal, de conductividad eléctrica por el tema de los aportes de abono. ¿Qué está pasando en el suelo en diferentes profundidades, tanto a nivel de, por ejemplo, de humedad o temperatura y qué pasa, por ejemplo, qué temperatura ambiente hay? Esto es una estación de IG4 y lo que nos hablan, o sea, lo que nos pueden decir estos datos es sobre precisamente la eficacia en la aplicación del abono o el riego, cómo se están haciendo estos aportes de abono, regulares, los caudales, hay algún problema, una cosa es la teoría, cómo se aplica y luego cómo realmente se está aplicando. Y también qué está pasando con esos inputs de agua, por ejemplo. Está habiendo desplazamiento, a qué perfiles, qué dinámica hay. Y ahora llegamos al punto en el que esto es toda la información de qué datos nos dan, cómo se obtienen. Y ahora paso a explicar qué aplicaciones tienen estos datos, ¿no? ¿Cómo los usamos nosotros? Pues bueno, por un lado está lo que sería un estudio en campaña. En los cultivos aportamos información como un acompañamiento, ¿vale? Durante la campaña, tanto con sensores como con teledetección. Y también cómo utilizamos la información del pasado, que nos aporta el estudiar campañas previas y que nos aporta incluso, aunque sea un cultivo ya implantado de hace años, el poder hacer una zonificación de suelos del momento previo a plantación. No voy a hablar en ningún momento de plataformas, ¿vale? O sea, me refiero a plataformas de acceso donde tienes los datos de teledetección, sino que nosotros trabajamos como un acompañamiento, ¿vale? Utilizamos esta información para hacer un acompañamiento desde, por ejemplo, la modernización de una superficie de terreno en el momento del diseño del riego o la plantación o luego ya cultivo campaña en campaña. Reitero el tema de los datos y la información porque me parece que es muy importante. Y empiezo la zonificación de suelos con teledetección. Lo que hacemos es aportar información sobre, a ver si pasa, cuántos tipos de suelo hay en una parcela y cómo se distribuyen y cuánto ocupan. Es información cualitativa porque no llegamos a decir qué tipo de suelo es con teledetección, pero vemos que es de gran utilidad tanto para la toma de muestras o catas de forma dirigida, para que éstas sean representativas, a la hora de diseñar el sistema de riego y no pretendiendo que el sistema de riego haga los geribetes que hacen las formas del suelo, pero ¿por qué no tener en cuenta esta capa de información para que por lo menos un sector de riego no incorpore suelos, para que el día de mañana se pueda hacer un manejo eficiente de Marta, yo te he perdido. Marta. Marta, te hemos perdido, hemos perdido tu señal, Marta. información que tenemos del manejo. Ahora, Marta. ¿Sí? Acabamos de recuperarte la señal, pero ha habido 2 o 3 minutos que nos hemos quedado ahí. Nos hemos quedado en la zonificación de suelos
justo cuando estabas hablando del interés para la transformación o la modernización. Ahí. Vale, pero ahora se me escucha bien. Y ahora perfectamente. Durante un tiempo te hemos perdido, incluso la imagen. Vale, bueno, pues ahora Vale, entonces retomo. vale, gracias. El tema de la zonificación de suelos, comentaba que nosotros decimos es información cualitativa, no decimos qué tipo de suelo es, decimos cuántos tipos de suelo hay, cómo se distribuyen y cuánto ocupan. De superficies, pues realmente no hay una unidad mínima, porque al final todos los, más o menos, bueno, cuanto más grande sea una finca, más variabilidad de suelos normalmente tendrá, ¿no? Pero no hay una unidad mínima, no tienen que haber 10 hectáreas o 5. Se puede hacer de menos unidades, ¿no? Si se tiene interés. Sirve, pues, entre otras cosas, para tomar muestras o catas de forma dirigida. Decía que es interesante de cara a que el trabajo que se haga, las muestras sean representativas y se sepa a qué representan. También a la hora de diseñar el sistema de riego, pues no se pretende que la infraestructura de riego que se diseñe tenga estos jeribetes, ¿no?, que hacen el suelo, pero sí que en la medida de lo posible tengan en cuenta esta capa de información para que, por ejemplo, no tenga un sector de riego, no incorpore en la medida de lo posible diferentes tipos de suelo que sean muy diferentes. Más que nada para que el día de mañana se pueda hacer un manejo eficiente de los mismos y que en la medida de lo posible pues pueda separar los movimientos de riego y puedan ser unidades diferenciadas. También es interesante a la hora de instalar sondas en campo para dirigir esto primero, es decir, qué quiero medir y una vez que se sepa qué quiero medir, pues dónde la voy a colocar. Es decir, cuántos tipos de suelo hay y luego ya pues ya es el productor quien tiene que decidir si lo que quiere medir es lo más representativo o una zona concreta, pero esto ya se ve perfectamente a qué representa. Y luego también sirve para el tema del diseño de ensayos y las superficies de control, para que se tenga en cuenta qué variabilidad de suelos hay y que las conclusiones que se saquen de estos ensayos en comparación con la superficie de control, pues bueno, se haya quitado, en el momento del diseño ya se haya quitado la variable del suelo. Decía también que la información nosotros la entregamos también para poder abrirlo con el móvil, para geolocalizarte en campo y saber en qué tipo de suelo estás en cada momento. Y luego ya paso al tema de monitorización de cultivos, en este caso de estudios de campañas previas. Nosotros, voy a hablar todo, como ya he dicho al principio, lo que trabajamos con imágenes de satélite. Nosotros lo que hacemos es trabajar con la información del cultivo en términos de rigor, de humedad y de otros parámetros y de otros aspectos, lo cruzamos y generamos mapas, generamos gráficas que correlacionamos con el manejo que hace el productor, el asesor o la información que nos dan y de ahí sacamos las conclusiones. ¿Qué informamos? ¿Qué tipo de trabajos hacemos? Pues desde determinar dónde y cuándo se produjo una afección determinada, o sea, en qué periodo de tiempo se produjo, cómo evolucionó y dónde. Y esto pues puede ser desde un problema que ha habido, una reparación de una tubería y ha afectado al cultivo, hasta una plaga o enfermedad que nosotros lo que hacemos es avisar de que algo anómalo pasa, pero en tema de plagas no decimos exactamente qué plaga es, no lo podemos decir, pero sí que es cierto que se ha visto correlación de las zonas que nosotros señalábamos y alertábamos con, por ejemplo, araña roja en melocotón, también otros cultivos extensivos y otra serie de enfermedades, a veces también pueden ser encharcamientos o fallos en el sistema de riego, que en un momento determinado hubo un problema en un sector que dejó de funcionar y tuvo una afección, pudo tener una afección concreta en el cultivo hasta final de campaña, pero es saber dónde y cuándo se produjo. Y también en leñosos, en frutales, esto lo trabajamos, lo utilizamos para decir, bueno, es interesante tener la información de referencia. Esta parcela o este grupo de parcelas, ¿qué comportamiento tuvo un año previo? Y esto para mí, esto fue bueno o malo y así tener mayor información para ir progresando e ir marcándose objetivos de mejora.
Igual también puede haber una zona o una parcela que no produjo según lo esperado, por mucho o por poco. Pues esto es lo que permite es ver qué evolución en comparación con el resto tuvo y nosotros informamos sobre el comportamiento que tuvo el cultivo y así luego en campaña pues ver, marcar unos objetivos y ver si realmente se cumplen los objetivos de control de ese desarrollo vegetativo o el objetivo que sea. Luego, a nivel en campaña, por ejemplo, en este año 2020, ¿no? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué hacemos? Pues bueno, la propuesta ideal es combinar la información de teledetección y de sondas. Es información muy complementaria, como decía ya desde el punto de partida de la zonificación de suelos para instalarlas, porque complementa lo que se ve en campo. En campo se tiene una visión que es perfectamente complementaria con lo que dicen en las sondas, que las sondas recogen datos de cómo se realizan los aportes, de qué actividad tiene el cultivo y la dinámica del agua en los perfiles, en los diferentes perfiles. Y al final información sobre clima, aportes y es complementaria con la visión de los síntomas. Una cosa es qué se hace, cuál es la actividad de la planta y qué está manifestando la planta, ¿vale? ¿Qué síntomas está teniendo el cultivo? Información también en comparación con las campañas previas, en comparación con la parcela de al lado o una zona con la que debería ir similar o parejo. ¿En qué también son complementarias estas tecnologías? En ver los sensores en un punto o varios puntos. Entonces es interesante ver si los síntomas que se están manifestando el cultivo en la zona de la estación es representativo de todo lo que queremos que sea representativo o, por el contrario, es algo que está localizado porque ha habido un problema en un sector concreto, ¿no? en un sector de riego concreto. Al final, de esta forma, combinando toda esta información, lo que se busca es hacer un manejo eficaz y eficiente de los insumos. O sea, por ejemplo, con los sensores es muy interesante ver, te dan información, es medir, por ejemplo, para ver hasta dónde estoy desplazando el abono con los riegos, ¿vale? Porque puede estar donde quiero o donde no quiero que se desplace. Igual ahí es donde se encuentran zonas de margen de mejora en el manejo de ese cultivo. En principio, si se hace un abono y luego se desplaza el agua, se ve y se mide que se desplaza el agua a 60 centímetros, pues igual no se está haciendo un manejo eficiente, ¿no?, de esos insumos porque se estarían lavando, por lo menos parte de ellos. Sin embargo, un riego, por ejemplo, que sí que está llegando a 60 centímetros, pues en este caso IG4 trabaja como nosotros, dan información para que luego el productor tome las decisiones que considere más adecuadas y pues puede informar sobre que el agua se desplaza a 60. No quiere decir que sea malo ni bueno, porque puede ser que esté haciendo un lavado de sales, pero es importante incluso en ese momento saber que está desplazándose a 60 centímetros o a 50 para ver si ese lavado de sales ha sido efectivo, ¿no? Luego, como decía, bueno, con teledetección también trabajamos en campaña con informes periódicos, con alertas vía WhatsApp, informando sobre cómo está respondiendo el cultivo ante anomalías, posibles alertas por problemas de riego o zonas que presentan un comportamiento anómalo o controlando zonas en las que se espera, por un manejo determinado que se realiza, que tengan un cierto comportamiento. Entonces, nosotros analizamos si responde a lo esperado o no. En este caso, decía que trabajamos con gráficas y con mapas también, ¿no?, con la información de teledetección. Y aquí tenemos el estudio de una finca de melocotón en la que hay dos variedades en la misma finca, creo que son Texas y Nazario, y aquí se ve cómo evoluciona a lo largo de la campaña. Aquí pues hubo una serie de alertas en las que íbamos diciendo que este no era un comportamiento normal en esta finca, ya que la conocemos de varias monitorizaciones, también conocemos cómo se están comportando otras parcelas de los mismos productores, ¿no?, que las manejan sin estrés. Y estamos además con un conocimiento bastante alto sobre el manejo y feedback con el cliente. Y en este caso, pues bueno, pues aquí queda reflejado la afección tanto por un evento de pedrisco como por la respuesta del cultivo a un tratamiento de control del desarrollo vegetativo
que hicieron esta campaña, ¿no? En este caso, además, es importante destacar que nosotros, SONEA, con el tema de teledetección, no avisamos que podía ser un problema de riego porque estaba monitorizado con sensores de IG4. Y entonces, al tener controlado cuáles son los aportes, cómo cómo está actuando la planta, la dinámica de los perfiles y si lo que mide la sonda es representativo o no de toda la finca, en este caso fue una de las cosas que nosotros descartamos y por eso dijimos que podía ser otra causa y en este caso era eso, tanto la causa de toda esta evolución, ¿no?, anómala para nosotros en esta finca en melocotón. Tema de problemas de riego son avisos frecuentes para nosotros con teledetección, ya que los cultivos manifiestan en las bandas de información que no somos capaces de ver, pues perfectamente formas geométricas o no, pero que en este caso sí, unos fallos en sectores claros que corresponden con la infraestructura de riego. Y luego ya paso, y ya me queda poco de la presentación, a otra perspectiva, ¿no?, que igual es más similar al caso del Valle de Manules, de las parcelas, que son parcelas dispersas, unas más grandes, otras más pequeñas, pero con un escenario más variado. En este caso, la teledetección y también, me atrevería a decir, los sensores, pues también son de utilidad. En este caso, por lo menos centrándome en la teledetección, tiene un plus de aporte de información porque al final tener esta visión general de esta dispersión de parcelas aporta información para dirigir las visitas, por un lado, para dirigir qué zonas son las que están teniendo un comportamiento anómalo, porque precisamente allí ya no estamos hablando de a qué finca me dirijo, sino que qué camino tengo que coger y dónde me tengo que dirigir para ir a visitar tal parcela o tal finca. Aquí en estos casos lo que hacemos es informar, bueno, pues se ve perfectamente la variabilidad. Estos son parcelas en las que cuando vamos monitorizando campaña en campaña, nosotros también ya tenemos conocimiento si algo es normal o no normal, intraparcela o la propia parcela en sí, porque igual una parcela de 1 hectárea pues no tiene sentido, o de 2 hectáreas, no tiene sentido hacer un estudio intraparcela porque, bueno, pues igual ya se tiene más controlado, pero sí que tiene sentido verlo como dentro del conjunto de las parcelas, comparado con otras parcelas de manejo similares o con ella misma años previos. En este caso, bueno, esto es un cultivo de extensivo, ¿vale? Pero para que veáis que una explotación con mucha variabilidad, porque lo que presento aquí puede ser una explotación, pero puede ser también las parcelas de un asesor o las parcelas que están aglutinadas por varios miembros de una cooperativa o de alguna entidad que se agrupe, ¿no? Y en este caso, pues unas parcelas de cereal con una variabilidad muy alta, pues nosotros lo que hacemos es informar con el conocimiento que tenemos de la finca del manejo y además de los cultivos en sí, pues bueno, pues en los meses de octubre y noviembre, pues de zonas en las que tienen más vegetación, que en este caso es vegetación adventicia, vegetación mala hierba, ¿no? Que es pues dirigirse para que luego vaya ya el asesor técnico para hacer una visita, pero no dejar ciertas parcelas. Luego en enero o marzo, en este caso, por zonas que hubieron encharcadas por las lluvias que se produjeron, o de cara a abril y mayo, zonas que nosotros avisamos porque tenían un comportamiento anormal y que se debía a hongos u otras enfermedades. Luego ya de cara a junio, pues nosotros allí informamos sobre zonas que tienen vegetación, ¿vale? Porque ha tenido mala hierba, en este caso se coinciden con las zonas que estuvieron encharcadas y que, bueno, puede ser interesante de cara a antes de que entre la cosechadora tenerlo en cuenta o incluso de cara a planificar la cosecha en un marco así de parcelas muy dispersas puede ser interesante para ver cuáles zonas van más adelantadas y cuál menos. Y si lo que estamos hablando es de frutal, pues si esas parcelas fueran todas frutal, tendríamos un escenario como este, que nosotros trabajamos también mucho con las gráficas, agrupando, ¿no?, por comportamiento, por cultivo, por manejo, e informando sobre las parcelas que están teniendo un comportamiento anómalo y que se van del resto del grupo de parcelas o del comportamiento que tuvo una campaña previa. De comportamiento hablo en términos de humedad, vigor, o sea, nosotros es al final de la unión de todo. Y lo ideal es que en un escenario así es posible implantar en parcelas dispersas
La tecnología también de sensores, pues sí, con un proyecto a medida se puede estudiar perfectamente, es decir, qué es lo que se quiere medir y qué variabilidad hay de cultivos, de manejo, y a partir de ahí plantear un proyecto en el que se empiecen con pocas estaciones, controlando qué es lo que por ejemplo, una estación en una parcela puede representar a un grupo de parcelas de manejo similar y cultivo y objetivos, y monitorizando con teledetección poco a poco se iría viendo si hay alguna zona que se deriva, que se va de, que tiene un comportamiento diferente y también se quiere controlar en una siguiente campaña. Bueno, al final, estos son escenarios en los que sí es posible aplicar la tecnología. Tiene, de hecho, otras aplicaciones que consideramos nosotros interesantes, pero bueno, son proyectos a medida que hay que estudiar, sin duda, cada caso para plantearlo a medida. No quería acabar sin hablar del tema de la cartografía en sí, ya sin hablar de sensores, sin hablar de teledetección. El tener unos mapas en los escenarios de parcelas dispersas, tener unos mapas que representen geográficamente las parcelas y además, de hecho, representadas de forma temática por productor, cultivo, bueno, lo que se quiera, ¿no? Hidrante, acequia, lo que sea, pues es una información de base de gran utilidad, que nosotros lo trabajamos esto pues con, tanto a nivel de productores como o comunidades de regantes u otras entidades. Es una información de base que, aunque sean en mapas impresos, que luego la otra podría ser en información, un KMZ preparado para clicar y que te veas la información asociada, o directamente en un GIS, pues es de gran utilidad a la hora de la gestión, aunque solo sea que viene una empresa de terceros y le tengo que indicar qué parcelas son las que tienen que hacer manejos, o cuando yo voy a campo tomar notas en campo. Y luego nada, simplemente de cara al tema de eficiencia, pues hay una serie de trabajos, pero estos son de extensivos, que con teledetección hacemos también mapas de siembra y abono variable, precisamente en la dirección de hacer un uso eficiente, ¿no?, de estos inputs. Y en tema de maíz, que yo no sé si en el valle se cultiva, pues trabajamos también una aplicación muy concreta, que es combinando la información de teledetección y sondas. Aportamos información para determinar el momento óptimo del corte del riego en maíz, porque allí lo que estamos hablando es de ahorro de agua, de tener un maíz más seco por poder apurar los meses calurosos para que se seque el maíz, y una mayor posibilidad al final de una segunda cosecha o de entrar antes en la parcela porque no estuviera encharcada o con humedad. Hasta aquí un poco todo lo que he querido presentar y muchas gracias. Pues nada, Marta, encantados de haber escuchado esta exposición. Creo que nos ha quedado muy claro cómo trabajáis tanto a nivel macro con los datos de teledetección y a nivel casi micro, ¿no?, tomando datos en campo, y pues eso, juntándolo todo para dar una idea más clara de la realidad y poder analizar las producciones y poder optimizar cuando, pues, la aplicación de los fertilizantes. En fin, muy interesante. La verdad es que creo que es un mundo que parece que lo tenemos ahí, pero que es posible que todo el mundo no esté todavía familiarizado con ello. Y en cambio estáis trabajando desde el 2014 con este tema. Bueno, entonces ahora, a partir de ahora ya entra la fase de preguntas, si no hemos vuelto a perder a Marta, claro, porque la tengo ahí congelada. Y ahí ahora ya podéis todos, bueno, desde el principio en el chat podéis escribir todas las consultas y todas las preguntas que tengáis, que se las haremos llegar a Marta para crear un poco de debate. Hemos perdido a Marta. ¿Hola? Hola, Marta. Vale, sí, no sé si me he perdido yo, ¿verdad? He sido la que... Sí, Marta vale. ha vuelto, Marta ha vuelto.
Vale, perdonad, he cambiado de localización por igual era por el tema de la señal. Vale, me he quedado, Bueno, perdón, me he quedado, Olga, en justo cuando has empezado a explicar después de... nada. Sobre todo agradecerte la exposición y yo creo que ha quedado muy clara porque además de que has empezado ya desde la base explicando lo que es la teledetección y luego todas las aplicaciones que desarrolláis a través de los datos para generar información. Y bueno, ahora ya pasamos ya a la fase de las preguntas y te voy a ir comentando las preguntas que van apareciendo en el chat. La primera, un poco ya enfocada al regadío del Manubles. ¿Cómo se puede contribuir a la teledetección en la optimización de los regadíos tradicionales, como es el caso de Manubles, en el que tenemos las parcelas muy pequeñas y además hay mucha diversidad frutal? No tenemos una homogeneidad, tenemos varios tipos de cultivos. Vale, bueno, pues como sería un poco escenarios como lo que he planteado de parcelas dispersas, habría que estudiar, bueno, al final la base de todo sería, no sé si ya está, pero generar una cartografía con todas las parcelas, que eso da mucha información y es a partir, aunque tenga una mínima dimensión, es información de interés. Y luego a partir de ahí con teledetección pues sería cuestión, pues también aporta información como he presentado para a la hora de hacer una monitorización en campaña. Aunque la unidad sea pequeña, sí que permite realizar, bueno, habría que ver cuánto es de pequeño, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos los casos son cuestión de estudiarlos y de ver, a menos que sean parcelas en las que, por ejemplo, tengan filas de cultivo diferente por muy poquitas filas. El satélite con el que trabajamos tiene 10 metros de píxel y entonces, bueno, pues a partir de nosotros decimos con el que trabajamos de forma genérica. Luego hay otros tantos satélites con más resolución que permiten hacer cosas más a medida, ¿no? Pero lo más estandarizado que he hablado, pues con el satélite Sentinel tiene 10 metros por píxel y entonces nosotros lo que hacemos es que la unidad mínima tiene que tener 30 metros para poder quitar el borde, ¿no? Y que no esté influenciado por el borde. A partir de allí, pues bueno, todo es cuestión de estudiarlo, qué es lo que se persigue y ver una solución a medida. Pero sí, como decía, sí que se puede estudiar, ver de qué dimensiones, qué parcelas, qué variabilidad de manejos de cultivo y poder ver de hacer algo tanto con teledetección de cara a comparar una campaña, las parcelas entre sí o las propias unidades, las parcelas a nivel intraparcela según la dimensión que tengan, o incluso comparar esta campaña con la campaña pasada. ¿Qué sucedió? El año pasado fue bueno, fue malo. Ir comparando y generando ese histórico de datos para ir con el objetivo de ir acercándose al techo productivo, ¿no? de las parcelas. Tenemos otra pregunta. ¿Permite hacer una delimitación del fuego bacteriano de cara a poder planificar alternativas? Nosotros en tema de fuego bacteriano no hemos trabajado. Hay estudios interesantes y realmente es verdad que creo que algo empezamos a hacer, pero bueno, vamos planteando cuestiones según nos plantean necesidades, pues hay proyectos de cuestiones muy concretas que son materias en las que nos metemos cuando hay un proyecto encima de la mesa, ¿no? Es cierto, no es un tema que lo indagamos alguna vez, pero no lo hemos llegado a abordar porque tampoco ha habido ningún proyecto del que tirar de ello. Sabemos que es una cuestión de gran interés, pero también de complejidad y sería cuestión de estudiarlo. A día de hoy no lo hacemos, no tenemos casos de estudio en las que podamos decir que lo hemos detectado y en qué estadio, ¿no? Otra pregunta que tenemos es, ¿generáis vosotros mismos las imágenes o las seleccionáis de satélites? Y si es así, ¿de qué satélites? Vale, en las imágenes de satélite las utilizamos de satélites que están en órbita. Hay multitud de satélites, cada uno con sus características. Nosotros trabajamos principalmente con el satélite Sentinel, que tiene
Bueno, con una periodicidad muy alta desde 2015. Ahora mismo tenemos cada 5 días información de todo el mundo prácticamente y hay zonas que cada 2-3 días ya pasa el satélite. Tenemos 10 metros, perdón, por píxel y es más que suficiente para estudiar, para hacer el tipo de estudios que he presentado. Por ejemplo, si lo que queremos es delimitar copas de árboles, pues no utilizaremos el satélite Sentinel. Igual nos vamos a otro satélite de una mayor resolución o incluso a otro tipo de tecnología. Entonces, es cuestión, la plataforma que utilizamos es en función de qué es lo que queremos estudiar y a partir de ahí nosotros elegimos cuál es la herramienta, ¿no?, que nos provee los datos adecuados para el estudio. No te escucho. El micrófono. Que si tenéis alguna aplicación que entregáis a los agricultores o sois vosotros los que detectáis y avisáis al agricultor. Si hay algún tipo de aplicación que permite facilitar la información que generéis al agricultor o Vale, directamente directo al asesoramiento. Nosotros trabajamos con una aplicación que es como un espacio en la nube en la que dejamos toda la información allí para que luego desde el ordenador o desde el móvil tengas toda la información registrada y para el cliente en un espacio personalizado. Pero de cara a la entrega de la información, la estamos entregando vía WhatsApp porque es el formato en el que hacemos un grupo, en el que están allí los productores o el encargado de riego o el encargado de la finca que sea y van los que son de interés para el cliente y entonces entregamos unas fichas periódicas. Por ejemplo, en frutales trabajamos con 2 o 3 imágenes al mes, 2 o 3 fichas al mes, según en algún periodo pueda haber más interés, entonces por eso con mayor frecuencia, y lo entregamos vía WhatsApp. También es cierto que trabajamos con IG4, que ellos sí que tienen una aplicación móvil para muy intuitiva y sencilla utilizar todo el tema de los sensores y estamos trabajando para integrar toda la información y de hecho en las próximas semanas ya lo tendremos disponible con el objetivo precisamente de que el agricultor no tenga que tener muchas aplicaciones, sino que con una se maneje todo. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede determinar por detección o de alguna otra manera, de algún tipo de sensor, cuáles son las tierras que están cultivadas frente a las que no? Es decir, ¿se puede detectar el abandono en caso de frutales en una zona como el Manubles? Pues esta pregunta la respondería mejor mi compañera de SONEA, Clara Portero, porque es la especialista en teledetección, pero yo me atrevo a decir que sí, porque al final nosotros viendo el comportamiento del cultivo, de hecho uno de los trabajos que hacemos son mapas de cultivo, en los que diferenciamos ya no solo parcelas de abandono, diferenciamos diferentes tipos de cultivos según el comportamiento de grandes zonas, de mucha superficie de terreno. Entonces yo me atrevería a decir que sí, aunque tendría que terminar de consultar, pero vaya. Otra pregunta. Preguntan, ¿a partir de qué superficie es económicamente viable hacer un seguimiento mediante teledetección? Supongo que hablamos de dimensión de media de parcela. De parcelas. Pues ahora mismo tengo que decir que no tengo los datos ahora aquí. Es cierto que en el tema de leñosos, pues trabajamos con fincas desde 10 hectáreas igual en adelante, a menos que sea alguna parcela de ensayo. Tengo que decir que realmente pueden ser un grupo de parcelas, ya sea porque son productores que trabajan de la mano, se quieren unir y entonces al final sale más rentable, siempre y cuando, bueno, pues una serie de condicionantes por dispersión de las parcelas, etcétera. Pero luego lo que sí que tengo en cuenta, por ejemplo, que es la zonificación de suelos, pues hasta 25 hectáreas no llega a los 300 euros. Entonces, ya sea de 1 hectárea, de 5 o de 20 en una parcela o grupo de parcelas justo cerquita. Ese dato sí que lo tengo en mente. Disculpar el resto si no puedo dar más información posterior.
¿Y vosotros habitualmente trabajáis con comunidades de regantes o a nivel de parcela con un agricultor o en todos los casos? A ver, según quien sea, pues la forma en la que manejamos o la información que generamos es diferente. Entonces, a nivel de lo que he presentado, pues es más a nivel de productores o de la ingeniería que diseña el riego, es quien puede dar utilidad a la zonificación de suelos, o del asesor porque quiere dirigir sus visitas a campo. De hecho, en nuestra web, que acabamos ahora de actualizar, precisamente es un poco lo que respondía a esa pregunta, porque es una pregunta interesante. Nosotros ahora en la web hemos diferenciado, según seas asesor o productor, en qué te pueden ayudar, ¿no? Las herramientas que tenemos. Pero trabajamos con las comunidades de regantes, pero igual a otro nivel, no por decir los fallos de riego que hay, porque eso al final que gestiona es el agricultor o el regante, sino con las comunidades de regantes, pues de cara a actualizar los parcelarios o detectar zonas de regadío fuera de la zona regable o hacer estos mapas de cultivos para un uso mejor del agua. Bueno, genial. Otra pregunta tenemos. Dice, ¿cuál es el rango de precios de sondas? ¿Sale a cuenta a nivel particular? ¿Y qué densidad es recomendable? ¿Se puede articular un sistema para una cooperativa o para una propia comunidad? Pues en el tema de precios yo no os puedo decir porque además como no son, como decía, esto lo trabajamos con IG4 y sería hablarlo con ellos directamente. Era el tema de precios, preguntabas, perdona. Era el tema de precios y si luego si sale rentable, ¿no? Exacto, si sale rentable a nivel particular o, pues como comentabas en la ocasión anterior, era más rentable pues, agruparse o hacerlo a otro nivel, a nivel de productores o organización de productores o de comunidad. Claro, realmente no sé cómo... a nivel de productor sale rentable, claro, hay que ver qué unidad, ¿no? Se quiere manejar, eso habría que verlo caso a caso, pero también pasa un poco como con teledetección, también si hay unidades que sean comparables, también se puede estudiar un grupo de parcelas y ver de qué puede ser representativo, ¿no? Es decir, no solamente una sonda puede representar a una parcela, estudiándolo y viendo la variabilidad de suelos y de manejo, esa estación puede representar a otras parcelas y más para estar más seguros, fiables y pues si se correlaciona con teledetección, pues ahí ya no hay duda de que todas van parejas o es una que se está desviando del comportamiento frente a un manejo igual o diferente. Pero sí que hay posibilidad de la implantación de sensores a nivel de productor o a nivel de agrupación más grande o a nivel de cooperativa. Y también posiblemente la información que se requiera de ello, el uso de esa información sea diferente. Pero bueno, eso habría que mirarlo y hablarlo con IG4. En este sentido venía la próxima pregunta. Si los sensores que se implantan en campo pueden tener acceso, se puede tener acceso directo a los datos en tiempo real o hay algún tipo de plataforma, aunque ya entiendo que esto se sale directamente de vuestro trabajo, pero con la empresa con la que trabajáis. Sí, bueno, en este caso, IG4 tiene una plataforma en un espacio en Internet en el que se tiene acceso a los datos prácticamente al momento, digamos. O sea, recoge los datos y los sube con una periodicidad muy alta de una hora o no sé exactamente. Se tiene la plataforma en la nube con esos datos accesibles son del cliente y de hecho sé que tengo conocimiento que los puede descargar en Excel, son suyos los datos y de hecho lo visualiza también en una app móvil que lo que hace es simplificar aún más de esos datos. Pero ahí estamos hablando todo de datos. Luego el mayor valor es que precisamente hay un equipo de técnicos que transforman esos datos en información y mensajes agro de interés y ajustados también con el manejo que se hace, ¿no? O sea, al final adaptados a cada caso, digamos, más o menos. Es un servicio, modo servicio, no solamente instalar una estación, digamos. Pues en este sentido, uno de los problemas importantes en el Valle del Manubles son las heladas. ¿Habéis trabajado o creéis que puede ser interesante trabajar con la teledetección y la implementación de sensores
para controlar o por lo menos tener monitorizada los riesgos de heladas en la zona? Pues sí que puede ser interesante, desde luego. Una de las opciones de las estaciones de las plataformas de IG4 es el control de horas frío. Y es, pues, al final, con unos sensores puestos campaña en campaña y pudiendo registrar esa información y viendo los síntomas de cultivo que presentan, nosotros en tema de los síntomas de cultivo con teledetección, pues se pueden sacar conclusiones interesantes, ¿no? Y al final, nosotros en tema de heladas, pues hemos visto esa correlación de se produce una helada, presenta el cultivo en una zona, tanto en olivo y almendro, eso sí que lo hemos visto claramente. Y bueno, pues como a pie de campo se ve esa diferencia de una zona helada o no. Luego a lo largo de la campaña, pues con teledetección no puede ser de otra forma. También se observa y la cosa es que se queda registrado, ¿no?, en la información que generamos. Y en este mismo hilo preguntan que si habéis o se ha podido utilizar esta técnica para peritaciones o seguros, aplicación en seguros. Sí, para el tema de peritaciones es una línea específica que al final, ya sea estudio de campaña actual o campañas pasadas, pues al final es lo que decía, al final hay una información registrada de dónde y cuándo se han producido síntomas en cultivo. Entonces, sí, nosotros hemos hecho informes que han servido para peritaciones y en esa línea. Yo creo que con esto pues se nos acaba el tiempo. Así que pues volveré a agradecerte todo este tiempo que nos has dedicado al Manubles, porque además esta vez lo hemos centrado, creemos que es muy importante de cara a un futuro utilizar todas estas técnicas para mejorar y favorecer la optimización de todos los inputs. Y bueno, pues eso, te agradecemos enormemente todas las explicaciones y con esto, si soy capaz de compartir pantalla ahora, pues quiero recordaros, a ver, compartir, que para mañana tenemos, para mañana, a ver si soy capaz, no sé por qué no mueve. A ver. Así, vale. Pues para mañana a las 7 de la tarde tenemos la última experiencia en la temática de esta semana, que es de digitalización e inputs, y tendremos a Eduardo Martín de Gisarte, que nos hablará de los recursos tecnológicos para las prácticas sostenibles y justas en el mundo rural. Sin olvidar que con esta experiencia cerramos la semana y el jueves tendremos la temática, iniciamos la temática de innovación y transformación, viejos sabores, nuevas ideas, a las 6 de la tarde. Entonces, que os esperamos a todos y esperamos que sigan siendo de vuestro agrado todas estas experiencias. Con esto yo creo que quedamos por cerrada la experiencia de hoy. Muchas gracias a todos y gracias por estar con nosotros.